¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Analízale. Quedan exactamente 204 días para que se celebren las próximas elecciones municipales. Es aparentemente mucho tiempo para comenzar a hablar de candidaturas, listas o estrategias, pero el escenario electoral en la provincia de León sí se está moviendo ya. Eso sí, lo hace a diferentes ritmos. Si nos fijamos en los partidos políticos, todos se juegan mucho en unos comicios donde los que gobiernan se enfrentan a una prueba de fuego ante el electorado tras 4 años marcados por la pandemia y por la gestión que están haciendo de la actual crisis. Y también en la oposición, donde la ansia es la de recuperar alcaldías y, por supuesto, volver a gobernar en la Diputación. También las de las nuevas fuerzas o partidos que podrían presentarse a estas municipales. Con este escenario, el programa de hoy es un análisis precisamente de eso. Están jugando sus cartas y los tiempos de una manera distinta los partidos en la provincia de León. Como ejemplo, nos fijaremos en lo que ocurre en la capital. De lo poco que ahora mismo está claro es que el PSOE repetirá candidato con el actual alcalde, José Antonio Díez, que llega a las urnas para algunos bastante fuerte. Pero sin duda, una de las grandes incógnitas es quién será el candidato a la alcaldía de León por el Partido Popular. En los últimos meses se ha conformado un gran abanico de nombres que han llegado a sonar en esa quiniela. Uno de los que más posibilidades parecía tener ha sido el primero en borrarse para ese cometido, Juan Carlos Suárez Quiñones. Pero hay más nombres, el de la concejala en la oposición, Margarita Torres, que entraría, parece ser, en esa carrera por ser la candidata popular. Y a partir de ahí, otros como David Fernández, Ricardo Gavilanes, Teresa Mata o Esther Muñoz, la actual delegada de la Junta en León. La dirección del PP trabaja en buscar un candidato que podría estar entre esos rostros o quizás no. Tampoco está claro cuándo se va a anunciar esa decisión. El que sí tendrá continuidad en el cargo tras una legislatura marcada por los acuerdos con el actual equipo de gobierno es la UPL. Eduardo López Sendino aparecerá de nuevo en los carteles electorales de la Unión del Pueblo leonés ese 28 de mayo. Y otra de las incógnitas la encontramos en Ciudadanos. Tras los últimos batacazos del partido naranja, Gemma Villarroel dice que todavía no es momento de tratar ese asunto. Las próximas semanas serán clave también para la designación de candidatos en otros partidos como Izquierda Unida, Podemos o la España Vaciada, que decidió no concurrir en León en las pasadas autonómicas. De todo esto vamos a hablar y analizar hoy enseguida con diferentes invitados que conocen la política desde dentro y otros también compañeros de medios de comunicación acostumbrados a lidiar en estos asuntos. Nos vamos ya a la mesa. Bueno, pues estamos ya en la mesa, me acompañan ya 3 invitados: Inés Pradas, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, también presidenta de las Mujeres por Igualdad y miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP. Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estoy porque me habéis invitado y me encanta volver a este plató. Pues gracias por estar aquí. Andrés Martínez Trapiello es concejal también en el Ayuntamiento de León. Estábamos comentando que coincidisteis en la época del Pacto Cívico. Bienvenido, Andrés. Efectivamente, muchísimas gracias por invitarme y aquí estamos una vez más para, bueno, si sirven de algo nuestras sugerencias o opiniones. Seguro que sí. Y Fulgencio Fernández, compañero también en este caso en la Nueva Crónica, bienvenido. Muchas gracias por darme una oportunidad de bajar de la peña, que cada vez hay menos, y para reencontrarme con... Rejuvenece uno, ¿eh? Porque como... No te quejes que todavía no hay nieve. No hay, pero... Se anuncia, bueno, pues, por ahí arriba. Si os parece, voy a plantearos, veíamos este escenario político, todavía quedan algo más de 6 meses, está gran parte sin cerrar, sobre todo en los candidatos de cara a esa cita con las elecciones para el 28 de mayo. Vemos aquí los posibles candidatos, el PP es lo que queda por cerrar, y yo os planteo a los 3 y os lanzo la pregunta. Cada partido lleva su propio ritmo, estamos por supuesto en tiempo, pero ¿os llama la atención que algunos todavía no hayan hecho oficial ese candidato? Y empiezo por ti, Inés, por tu partido, por el Partido Popular. Muy bien, que se nos llama atención. No, bueno, estamos en tiempo, estas cosas de Palacio van despacio. Y además, yo pienso que todos los alcaldables, que los tenéis ahí, son gente muy interesante y que harían muchas cosas por León. Ahora,
No sé si me va a ser la siguiente pregunta, ¿cuál es mi La siguiente candidato? pregunta, si tú ves ahí, si serías capaz de dilucidar si el posible candidato está entre esos nombres o quizás ni siquiera eso. Yo me postulo por una mujer, porque por muchas razones, porque toca, porque hay mujeres muy válidas en el PP y porque además, bueno, hay algunas con un perfil muy leonesista desde muchos años, no de poco tiempo atrás, o sea, y que lo haría muy bien. Yo tengo, claro, mi candidato. No significa que sea la del partido, pero desde luego, si me preguntas mi opinión, tengo mi candidata. Tiene que ser alcaldesa esta vez. Bueno, pues Inés Prada, perfectamente. Tiene experiencia, Tiene experiencia, efectivamente. tiene corte leonesista. Yo cumplí mi etapa 5 legislaturas. Me encanta. Pero yo creo que nadie debería estar en política en altos cargos sin haber pasado por ser concejal de su pueblo o concejal de o alcaldesa. O haber estado en la oposición. O haber estado en la oposición. Entonces ya se va cortando el cerco de lo que plantea Inés. Andrés, ¿cómo lo ves tú? Hablaremos también de esa fortaleza que muchos dicen que puede tener José Antonio, que llegaría fuerte a esa cita, con lo cual el PP se ve obligado a buscar un perfil que le plantee cara. Yo creo que y lo van a hacer las organizaciones políticas, los partidos, y ya se está viendo, ¿no? De alguna manera, quizás el partido o la persona que representa al partido en esta ciudad en estos momentos, que es el señor Díaz. Van a intentar seguir manipulando el leonesismo unos y otros. Y el problema para mí es que, bueno, pues siempre me ha indignado el que el tema del sentimiento leonés se utilice como arma para seguir en una estructura nacional, porque yo recuerdo tiempos, y citabas antes que había estado de concejal, yo recuerdo en aquel momento, comentábamos antes Marisa y yo, del pacto cívico, que hubo un partido y otro que también pertenecía yo, pero sobre todo hubo un partido que en aquella, con el fin de llevar adelante el tema del pacto cívico, arrancó los cables del teléfono para que no les llamaran de Madrid, proponiéndoles que evitaran el pacto cívico. Por lo tanto, bueno, ¿a qué jugamos? ¿A estructura nacional con los dictados nacionales o jugamos a conseguir votos a través del leonesismo y venta del leonesismo? Bueno, ahí cada uno que analice y vea las situaciones y vote en consonancia a lo que cree, ¿no? Fulgencio, ¿tú crees que está encallada la elección de candidato en el PP? Yo creo que el gran error fue volver a arreglar el teléfono. Tenían que haber dejado los cables reventados ya, sí, señor, de por vida. Yo creo que uno de los grandes problemas no solo de estas elecciones municipales, del funcionamiento de los partidos, es antes el teléfono, ahora el correo electrónico, el tuit, no sé qué, que se levanta no sé quién en Madrid, mandan un correo electrónico. A mí me da vergüenza ver al concejal de Santovenia al Monte diciendo lo mismo que dijo Feijóo a las 9 de la mañana o que dijo Tomás Bolaños o no sé quién. Entonces, pero vamos a ver, que yo lo que no tengo es cobertura. Que no, que lo de dónde están los presos de ETA es una cosa que ya lo solucionaréis, que para eso tenemos contratada esta empresa que sois vosotros con 500 empleados en Madrid y 5.000 asesores y tal. Entonces yo creo que lo primero que debería haber, y luego, pues si le ponemos comillas, el sainete leonés. Entiendo lo que dice Andrés, esa pelea que ahora podía tener, no sé si está organizado desde los buenos o desde los malos, por la dialéctica esta de enfrentamiento. ¿Qué vendemos con enfrentar al alcalde de León con el de Valladolid? Los leonesistas nos sumamos al de León. ¡Ay, Toño, vamos! ¡Tomamos ahora Valladolid! O tal. O decimos, qué ridículo es este de tal. Y lo del PP, yo lo siento mucho, pero el no decir candidato, el no sé qué, me da la impresión de que es un capítulo más de la capacidad increíble de los partidos nacionales en León para meterse tiros en los pies. Porque ¿sabes para qué sirve eso? Para que empiecen a filtrar maldades del otro, y no hay peor enemigo que el tuyo. No hay peor enemigo que el tuyo. Yo todos los dosieres que he podido ver no los había traído el otro. Y los hay recientes. Te los traen los tuyos.
tener un espectro de 8 o 9 candidatos es pegarse un tiro en el pie cada mañana. Para José Antonio, como no tenían aquí, trajeron uno de Valladolid. Es un simbios absoluto este. Hay algunas lenguas que sí que hablan, ¿no?, de que una de las trabas sería el enfrentarse a un José Antonio fuerte, por una posible derrota. De esos candidatos, decíamos, ese espectro tan amplio, hay uno que ya él mismo se ha autodescartado, y quiero que le escuchéis, es Juan Carlos Suárez Quiñones, lo decía hace apenas unos días en el Filandón de esta casa. No hay ninguna posibilidad. Encarne los valores que el Partido Popular defiende y que tenga una capacidad de gestión, sea una persona comprometida, una persona formada, una persona, por lo tanto, con carácter, y ese candidato o candidata será quien reúna esas condiciones, que todavía pues está sin decidir, porque el partido tiene unos órganos, es un partido democrático y por lo tanto habrá que dejar que esos órganos trabajen. Pues eso decía Suárez Quiñones, que es imposible ahora mismo que sea él el candidato. Inés, bien dicho lo de ahora mismo. No, pues es una pena, porque es una persona que tiene una valía excepcional. Pero yo vuelvo a insistir, no sé si lo dije al principio o a micrófono cerrado, pero yo creo que ahora toca a una mujer. ¿Y quién? Bueno, pues eso, que tiene razón Fulgencio, hay leonesismos de nuevo cuño, que todos apuntan al carro ganador o discuten. No, eso yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué sacamos con discutir con el alcalde de Valladolid? Que es muy buen alcalde para su pueblo, porque ha sacado 3.000 empleos, no sé cuántas cosas. Ese señor no, si yo no tiene, a mí no me gusta personalmente, pero me merece mis respetos como alcalde. No sacamos nada. Lo que tenemos que hacer es traer nosotros cosas y pelearnos y batir el cobre. Yo creo que hay que ser un poco más realistas, poner los pies en la tierra y analizar no solamente si un candidato es más guapo que otro o más guapa que otra, porque bueno, eso lo hemos vivido en la política local y nacional. A mí, desde mi punto de vista, creo que el elector debería de analizar, por ejemplo, ¿qué candidato va a tomar en cuenta todo el tema de parques y jardines en la ciudad? Muy bien. La limpieza. Estoy de acuerdo. Las terrazas. ¿Qué se va a hacer con la azucarera? ¿Qué se va a hacer con FEBE? Si se van a seguir poniendo telares en diferentes lugares de toda la ciudad? ¿Qué se va a hacer con los servicios eléctricos? Que bueno, pues se modificaron, como dijo, parece ser el alcalde actual en un momento determinado, externalizaron los servicios. Bueno, dígame usted, vamos a ver, se privatizan los servicios. Y por desgracia, en este ayuntamiento, yo en alguna ocasión lo he dicho, ya solo falta privatizar la alcaldía. O sea, no entiendo por qué tiene privatizarla, no, externalizarla. Externalizarla sería... Tenemos al de Vitoria, que es bueno. Externalizarla. Efectivamente, ¿qué hacen tantos concejales en un ayuntamiento de León? Si todo lo están haciendo empresas foráneas al ayuntamiento. O sea, es una situación que a mí, insisto, me importa menos el candidato que el programa. Andrés, privatizando con empresas ajenas en un ayuntamiento que yo llevo leyendo 40 años, que tiene un exceso de funcionarios claro, alucinante. Claro. Entonces, lo que habrá es que poner a darles un reparto lógico, equitativo y atender todas esas cosas de la mejor manera. Y si hay algo que no tiene que mirarse, esto es como la televisión pública, se dice, tienes que tener una vocación de servicio. ¿Que es deficitaria la limpieza? Que lo sea para el ayuntamiento. Para eso pagan los leoneses sus impuestos. Pero hay otra cosa, León tiene que estar limpio. Otra cosa inconcebible. Y has hablado en estos momentos de privatización. Y este alcalde tuvo algo que ver. Era la mano derecha de don Francisco Fernández cuando era alcalde, y algo que es totalmente inconcebible. Es decir, un servicio municipal, que era el servicio de aguas, que se había modernizado primero con el suministro de aguas, haciendo la traída del Porma, reformando toda la situación administrativa y técnica del servicio, y estaba dando beneficio al ayuntamiento. Bueno, ¿a razón de qué o por qué? Que nadie lo ha explicado todavía, ni lo explicó en su momento el alcalde que lo privatizó, ni este alcalde que participó en aquella privatización.
no han explicado el porqué. O sea, vamos a ver, ¿a qué estamos jugando? Aclárenme esas situaciones y, claro, bueno, pues... Eso sería lo interesante, que nos dijera qué programa tenía, porque, bueno, ya sabes que se presentan con un programa y luego ese programa se olvida y se aparca. No, señor, hay que tener memoria histórica, que está ahora muy de moda, ¿no? Pero efectivamente, este alcalde ha estado con Francisco Fernández. Eso no sé si lo sabemos o no lo sabemos. Les hemos comprado ya lo que llaman ahora relato y el discurso, ya les hemos comprado una historia que es una locura absoluta. O sea, yo a veces seguir viviendo en el pueblo y bajar a León me produce ver las cosas desde afuera. A mí me parece que el ejemplo de León es ya un sin Dios, de tal manera, decíamos antes que los caminos del PP como los del Señor son inescrutables, y es que no sabemos a dónde vamos. Yo cuando bajé el otro día y vi las procesiones de Semana Santa, dije, si esto no es un sin Dios, que baje, ya matan a Cristo hasta fuera de tiempo. ¿No? Bueno, en Sevilla está todavía, no, pero hemos comprado, esto que dice Andrés, le interesa a alguien, o lo que tú dices, alguien lee los programas. Aquí a lo que despertamos es que yo no ni aplaudo ni tal, el alcalde de Valladolid, como tú dices, hace lo suyo, el de aquí sí. Yo a lo que voy es, ¿esto quién lo programa? ¿Lo que da ahora rédito es el enfrentamiento o no? Yo no me creo. Si el alcalde de Valladolid se llevaba bien con Silván, yo no me creo que este sainete no se pudiera parar si no quisiera. Pero es que si Tudanca o Sánchez o quien lleve esto lo para y tal. Pero es que das pie precisamente al tema de Valladolid. Bueno, aquí todos los males de esta ciudad y provincia son de Valladolid. Oiga, mire, no, son de los leoneses. O sea, algunos tenemos la experiencia de haber negociado en aquellos tiempos del pacto cívico para hacer la traída de aguas del Porma, que era una de las grandes deficiencias que tenía esta capital. Se cortaba el agua con frecuencia, en verano no había... Perdona que te lo diga, tú que estuviste en esa, y ahí es donde voy yo al sin Dios. ¿Tuvo algún rédito traer el agua, que es una de las obras fundamentales para una ciudad? Dejar de tener problemas todos los veranos. Lo mismo que en los pueblos, cuando todos estos pueblos que dicen, cortes de agua, el alcalde pide y tal, como haga un depósito nuevo, ¿eso tiene algún rédito? Ninguno. Pues es verdad. Es a lo que yo te iba. Las tuberías de suministro, como las de abastecimiento en la capital, políticamente no tienen ningún sentido. Rédito, no tiene, van por debajo. Pero de aquella, bueno, insisto, la culpa de Valladolid. No tenía la culpa de Valladolid de que no tuviéramos agua aquí en León. Yo fui testigo de que el presidente en aquel momento, que era José María Aznar, estaba totalmente en contra del pacto cívico. Y aún así, tuvimos la responsabilidad de negociar con José María Aznar y no tuvo más remedio que aprobar la traída de aguas del Porma. Efectivamente, ese es el problema. Vuelvo al debate de los partidos que están deshojando la margarita de quiénes van a ser los candidatos. Otro que parece que todavía no está claro es Ciudadanos. No sabemos el futuro que le espera a Ciudadanos después de los últimos batacazos, sobre todo después de romper el pacto a nivel autonómico. Gemma Villarroel, este pasado miércoles, decía que todavía es pronto. Lo diré en los órganos correspondientes de mi partido, que es donde corresponde, claro. Y dirá que le gustaría repetir. No sé lo que diré. Lo diré cuando toque esa reunión, que de momento no ha tocado. ¿Quién está fuerte? ¿Quién está más fuerte de cara a estas elecciones, a vuestro juicio? Es que, ¿sabes el problema? Antes... ¿De qué partido hablas? De todos. De todos. Antes en el debate del PP sobrevoló que es más complicado. Hay 8 candidatos porque crece la sensación de que estás buscando un candidato perdedor. Y perdedores se apuntan muy pocos, a ganadores se apuntan todos. Pero entonces, la situación de Gemma, yo la entiendo, ella no sabe si se va a presentar, yo tampoco, no se lo puedo aclarar, es un tema que no sé qué tal. Pero Gemma, al haber representado alguna vez en estas cosas de la política, de los olvidos, y perdonar que lo introduzca aquí porque estamos en la ciudad, pero el olvido de la provincia es una cosa terrorífica
Y un ejemplo es que una concejala de León sea nuestra diputada provincial. León no pertenece a la Diputación. La Diputación es de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. León, Valladolid le ha quitado muchísimas cosas, pero todavía tiene más de 20.000. No la ha quitado Valladolid, se las han dado. Se las han dado. Tener un diputado provincial, y antes presidentes de las diputaciones, que fueron concejales de León y alcaldes de León que fueran, y muchos concejales tal, eso es un desprecio a mayores, es decir, porque puede ser Gemma Villarroel, que no es más que el ejemplo, porque es por Ciudadanos y tal, pero alguien de León, de diputado provincial, es igual que si me mandas un concejal de Jaén, me da lo mismo, eres de fuera de esta... Pero ese es otro debate y muy interesante, a lo mejor para otro debate lo de la Diputación es muy interesante. Me quiero detener ahí, porque lo que ocurre en las votaciones en mayo va a nombrar al futuro presidente de Diputación. Pero es muy interesante. Inés, ¿crees que habrá cambio de color político? Yo, hablándome, Andrés, quiero decir que hay pactos. O sea, aquí parece ser que nadie tiene la mayoría absoluta y luego están los pactos. De hecho, José Antonio no es ganador. Hablo de Diputación ahora. Hablas de Diputación. Hablo de Diputación. ¿Crees que hay una tendencia al cambio? Sí, hay una tendencia al cambio. ¿Por qué? Pues porque hay una tendencia al cambio porque las cosas van así. Porque nos va de cara y, claro, es más fácil incluso tener la Diputación por la forma de elección. Es más fácil que cambie de color. Daros cuenta que está por un voto, por muy poquitos votos. Sí, pero es que la Diputación es una cosa muy especial. A mí me parece hasta cierto punto preocupante, ¿no? Porque la Diputación tiene un sistema de funcionamiento para la elección que en un momento determinado yo creo que se escapa de los sistemas democráticos casi. Bueno, es de segunda vuelta, digamos. Sí, en el momento que pasa la situación de ciudadano a concejal, en el momento que pega ese salto, el resto de los ciudadanos desaparecen. En el presidente de la Diputación no puedes decir nada, no puedes decir nada, decide el PSOE Morán, decide el PP, quien fuera su candidato. Hablo de la tendencia es al cambio. Y es la administración más tuya y más cercana. Y luego está un sistema de circunscripciones y no sé qué, en el cual, curiosamente, sin pertenecer a la Diputación, los votos del Ayuntamiento de León son los que más deciden en la Diputación, sin pertenecer. Es una paradoja. Y luego, no significa que los que hemos estado de concejales, yo no he estado en la Diputación, han sido también concejales, no tengamos preocupación por la Diputación. Sí, pero no tienes bastante con lo tuyo, que es que a mí es otra cosa que no tienes bastante con lo tuyo, y alguien que tú, si llevas en León cultura, no sé qué y tal, tienes bastante con lo tuyo. ¿Sabes algo del alcantarillado de mi pueblo? Te quiero decir, te queda cerca que yo no tenga cobertura, te queda cerca que yo tenga que marcharme a Villamanín a las 9 de la tarde a mandar mis páginas, ¿no? Porque, te quiero decir, es que yo es que a veces... todo el mundo quiere hacer cobertura. ¿Qué pasa con la cobertura? Pues no da cobertura a los pueblos, no lo tienes. En cuanto que sales a Boñar, ya te quedas... ¿Cómo que a Boñar? Mira, yo por el verano hago la lucha leonesa y tengo mi portátil es el que más bares de la provincia tienen metidos ahí. Seguro, vamos, no me gana nadie. Pero resulta que desde un sitio desde el que no puedo mandar es desde el Corro de Valdefresno de la Sebarriba, que estoy viendo León, estoy viendo la catedral, pero no puedo mandar, no tengo cobertura. Eso no lo soluciona nadie. Yo no entiendo, pero el tema de las vosotros no pudisteis televisar que había un convenio para televisar unos cuantos corros de lucha leonesa, a la Sebarriba fueron y no pudieron. Una última cuestión, estas elecciones quizás suponga también la entrada de algunos nuevos partidos, veremos la España vaciada, hablaremos de eso en la segunda parte del programa, pero quiero que reflexionéis sobre qué papel puede jugar el leonesismo, la UPL, en este caso en mayo. Andrés. Pues si te digo la verdad, no tengo criterio. Me da la impresión de que a lo mejor por descontento, por a lo mejor desacuerdos o por ignorancia, posiblemente otras opciones políticas puedan entrar en juego en estos momentos. Y perdonadme, pero brevemente, incido en el tema de Diputación que se acaba de decir aquí.
Es muy importante el tema de las municipales, como decía Full, por el tema de la Diputación y la provincia. Lo que ocurre es que esta Diputación la han estado vaciando desde León, la han estado vaciando de contenidos, porque lo que gestionaba la Diputación hace 30, 40, 50 años tenía tela y atendía efectivamente al medio rural, tendiendo, por ejemplo, en aquellos momentos líneas de teléfono con el costo del presupuesto de la Diputación, para que después esas líneas sirvieran para una empresa que había sido pública y privatizaron después, como Telefónica, quedara en patrimonio, o poniendo antenas parabólicas en yugueros, por ejemplo. Es decir, volvemos a lo de siempre. En el mayo del 58, el mayo francés famoso del 58, había un eslogan que decía: la imaginación al poder. En estos momentos, políticamente, y aquí hemos estado hablando de posibles candidatos y son más o menos idóneos, hemos llegado a una situación, por la influencia que tiene la organización política, de que en vez de la imaginación al poder es la mediocridad al poder. Entonces, si eres fiel y leal, como yo lo tuve que escuchar en alguna ocasión, si eres leal a lo que yo te digo y porque te lo digo yo, pues entonces tienes todas las de ganar para ser candidato por cualquier partido. A ver, yo creo que el leonesismo, sinceramente, estoy convencida de que va a ser llave, ¿eh? Por lo menos en el ayuntamiento, creo, según veo o hablo con la gente. Pero también el leonesismo no tiene que ser solo confrontación. Tiene que ser útil y tiene que pensar que la confrontación, la discusión, a veces no lleva nada más que a calentarse y a traer votos. El leonesista de verdad tiene que ver por dónde van los tiros y lo que más le interesa a León. Tiene que ser un leonetismo. Entonces, en este momento, pues tendrá que ver qué opciones son las más importantes, si quieren a León, si es porque en realidad yo veo que sí, que es un partido que está preocupado por León, pero no puede ser, solo confrontación, solo en contra, sino lo que mejor le dé a León. Y entonces, yo pienso que el leonesismo tiene que ser útil y tiene que tomar partido por aquello que represente mejor a su provincia. Yo creo que van a tener en las municipales un papel menos importante del que han tenido, pues, como en las autonómicas, sí, porque es una votación conjunta y tal, y van a tener un papel menos importante porque han trabajado muy poco. Yo no los he visto en ninguna parte. No, la provincia de León no es León ni 4 ayuntamientos. Y el leonesismo tenía que estar a pie de obra, Y yo he visto, es triste decirlo, he visto más en muchísimos más pueblos. Digo es triste porque es su cometido, su función. Es más, te digo una cosa, en las anteriores elecciones Luis Mariano Santos trabajó una comarca, la suya. Tuvieron unos resultados mejores todavía que los después en las autonómicas, pero solo en aquella comarca. En Riaño, en Cérmenes tienen el alcalde, en Acevedo lo tuvieron, en Boca de Huérgano tienen concejales en todos los ayuntamientos y decidían muchísimo en aquella mancomunidad. Pero eso no lo han hecho, te dicen. No han estado trabajando, no me vale llegar ahora como llega todo el mundo, desembarcamos y con un desprecio absoluto hacia la identidad de los pueblos, hacia la cultura de sus pueblos y tal, te llegan con lo que llamaban un paracaidista, y que sí preparado, y uno que es profesor en Casa Dios, y otro que es no sé qué, y la gente... Habrá más tiempo para seguir analizando, como decimos, quedan 6 meses para esas elecciones. Os agradezco mucho a los tres, Inés, Fulgencio, Andrés, que hayáis estado aquí. Me quedo con vuestras reflexiones. Habrá más oportunidades, como digo, de que volváis a esta mesa de debate de análisis. Estupendo, estamos a vuestra disposición. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos analizando el escenario político en la provincia, con nuevos invitados en la mesa y con más protagonistas.
Pues estamos ya de vuelta en este Analízale, horizonte político hacia ese 28 de mayo de 2023, jornada de elecciones municipales, y están ya sentados aquí a mi lado los periodistas José Eulogio Hernández, durante muchos años compañero en la cadena COPE, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Y Cristina Fanjul, compañera, periodista del Diario de León, bienvenida Cristina. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a analizar con ellos, a seguir analizando qué puede ocurrir el próximo mes de mayo en un terreno político esclarecido, más en unos partidos que en otros. Y quiero que escuchemos las palabras que decía José Antonio Díez hace unos días, una legislatura marcada por las diferencias con las direcciones socialistas en los distintos niveles de su partido, que no sé si hace presagiar nuevos conflictos. Pedía que no hubiera primarias para confeccionar su lista. Todo el mundo entenderá que el trabajo de mi equipo, las decisiones que como alcalde pueda adoptar en este sentido deben ser respetadas, y así lo entiendo que sean respetadas por el partido, ¿no? Sería muy difícil entender que un candidato, siendo ya alcalde, se vaya a presentar a unas elecciones y tenga que llevar consigo un equipo que no es el suyo, ¿no? Pues en ese trabajo de confeccionar las listas va a marcar los próximos meses. Cada uno quiere dejar claro cuál es su terreno. Cristina, la pregunta es si lo conseguirá o no. Hombre, yo entiendo que José Antonio Díez, por supuesto, porque lo que tengo yo entendido además es que ahora, después de todo lo que pasó, de toda la crisis que sufrió el PSOE con la elección con las primarias para elegir secretario local, la relación entre Javier Cendón y José Antonio es buena. Yo creo que es buena por la supervivencia, sobre todo, de ambos, ¿no? Entonces tienen que estar fuertes, y para eso tienen que confiar en José Antonio, que es la única posibilidad que tienen, además, de volver a estar en la Diputación. Eso no lo podemos perder de vista, ¿no? Entonces, por supuesto que en el PSOE el liderazgo está claro. José Antonio Díez creará su propio equipo, que además es la manera de que resulte una campaña vencedora, y el resto, pues en el PP se está esperando a que Madrid el candidato, según los estatutos del PP tiene que ser Génova quien diga quién va a ser candidato a la alcaldía. Hay nombres en liza. Y luego, pues creo que ahí habrá más problemas, y si queréis lo analizamos más tarde. Sí, José Luis, ¿tú crees que esa decisión la toma Madrid? Hay muchos nombres, no sé si tú te decantas por alguno. Sí. No, yo decantarme por alguno para nada. Entre otras cosas porque, bueno, tengo las mismas dudas que ahora mismo tiene el Partido Popular. Vamos a ver, yo creo que ahora mismo los candidatos que pueda presentar el Partido Popular ante la figura de José Antonio Díez, que parece que tiene todas las papeletas para volver primero a ser candidato y luego a ser alcalde, pues entonces están en quedarse como figura secundaria en León. Yo creo que a ninguno o a la gran mayoría de los nominados les apetecería una labor de oposición en el Ayuntamiento de León. ¿Qué quiere decir? Que entonces lo que buscarían en una segunda opción en su futuro político, como le pasó a Silván para ser senador o lo que fuera. Como esa figura no creo que la acepte ninguno, y sobre todo un señor que es consejero, no creo que vaya a venir aquí a León a exponerse a esta situación, entonces quedaría el tema entre Gavilanes, Margarita y poco más. En esta situación, a mí me parece que las posibilidades de José Antonio Díez aumentan. Después de 8 años de rodillo popular, con las elecciones de mayo del 19, con la llegada de José Antonio Díez, pues se hizo como el hombre fuerte del Partido Socialista. Hicieron una labor que a mí me parece muy aceptable, porque en su momento, junto con los compañeros que están gobernando, sí que se prestaron a hacer esa labor de oposición. Después de muchos años haciendo ese esfuerzo, consiguieron gobernar, y ahora precisamente es de los que están obteniendo ese fruto. O sea que a mí me parece que se lo ganaron entonces, se lo están ganando ahora, y es más que posible que al final pues pueda tener sus resultados positivos. Os lanzo la pregunta a los dos. ¿En qué medida creéis que puede influir la situación política nacional, con las relaciones rotas entre PP y PSOE, esa crispación, a lo que haga el votante en el mes de mayo, Cristina?
yo creo que aquí en León va a tener poco que ver, porque va a tener más que ver el efecto del leonesismo que José Antonio Díez expresa cada vez que puede. Ahora mismo en el enfrentamiento con el alcalde de Valladolid está claro que la campaña ya ha empezado y que José Antonio Díez lo que va a hacer es intentar atraerse a todo el electorado leonesista y los frutos de su gestión pues también los aprovechará con ese fin. En cualquier caso, yo creo que estamos hablando mucho de que el efecto Pedro Sánchez en la política local va a tener un arrastre a favor del PP. Sin embargo, puede ser que sea todo lo contrario, porque no podemos perder de vista que Alberto Núñez Feijóo pues, está reculando un poco en las encuestas y sobre todo que Pedro Sánchez tiene un equipo de más de 400 personas, semiólogos, expertos en Big Data, ingenieros, especialistas en sondeos de opinión que al final pueden dar la vuelta en poco tiempo, que lo estamos viendo cada día, que en muy breve periodo de tiempo las cosas cambian. Entonces hay que ser muy preciso en saber que de la misma manera que antes los cambios se producían a largo plazo, ahora los cambios son casi por segundo, y que lo que hoy consideramos como una verdad, mañana puede ser todo lo contrario, con lo cual al final Pedro Sánchez puede convertirse también en un aliado del PSOE aquí en León. José. A ver, yo creo que estamos ante unas elecciones municipales. Aunque llevamos tiempo diciendo que todo tipo de elecciones que surgen van a ser a modo de experimento, todo es experimento de cara a las nacionales, qué va a pasar si el Partido Popular obtiene esa fuerza necesaria para contrarrestar la fuerza del Partido Socialista. En definitiva, yo creo que son elecciones municipales. Y si estamos hablando de elecciones municipales, tenemos una cercanía evidente con nuestros candidatos, con nuestros alcaldes y con las personas que se supone que van a apoyarnos y van a hacer una labor en nuestros ayuntamientos. Y eso yo creo que la gente es muy consciente. A mí me parece muy bien que el trabajo que se pueda realizar en estos partidos que tienen esas posibilidades de las que hablabas, Cristina, yo creo que es verdad, pero ante unas elecciones tan cercanas pueden influir otras cosas. Las plataformas ciudadanas, formadas por personas que dicen no poder mirar hacia otro lado, que sienten el futuro de estas provincias como una responsabilidad propia, yo creo que van a ser importantes, van a decidir mucho. No sé si en el Ayuntamiento de León sigue teniendo influencia la UPL, en el sentido de que estamos hablando de un bipartidismo entre PSOE y PP, pero hay posibilidad de que llegue un candidato de la UPL. Me parece que cada vez está más complicado. ¿Que no va a ser Eduardo López Endino el candidato? ¿Que va a ser? Que no va a ser, sí, que no lo va a ser. Pero bueno, y sí, pero que te quiero decir que al final con posibilidades de ser alcalde, con posibilidades de llegar a gobernar o decidir ahí en una labor de oposición. Si estamos hablando de conseguir el ayuntamiento, yo a la UPL me parece que puede tener la fuerza, yo no sé si va a llegar a 10 concejales, como decía que se proponía, a mí me parece excesivo, porque José Antonio Díez tendrá la fuerza que tiene, porque el Partido Popular va a recuperar bastantes votos y también va a tener la que tiene, y luego aparte de eso, porque insisto, yo creo que van a surgir muchos grupos que pueden tener posibilidades también en una España vaciada, que en León se va a completar, no sé si con León ruge, con León existe o con ahí etcétera. voy, si te parece, José Eulogio, porque ese hartazgo en algunos casos, sobre todo en las zonas rurales, dio sus frutos en ese movimiento de la España vaciada. En los comicios autonómicos del pasado mes de febrero finalmente decidieron solo concurrir en algunas provincias de la comunidad, no en León, y quiero saludar ya a Sergio Díez, es el representante en León de esa España vaciada, de León ruge. Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, voy a ser muy directa y muy clara. Supongo, no sé, si estáis trabajando ya en listas para ser una de las opciones de voto de los leoneses en las próximas municipales.
Bueno, pues nosotros no tenemos ni analistas en Big Data, ni tenemos 400 personas trabajando en esos supuestos. Lo que sí tenemos es gente en las plazas y en los pueblos que salen cada día al bar y ven cuál es la realidad, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos eso, pues tasas de envejecimiento muy altas y la gente le cuesta mucho dar ese salto o ese paso a intentar, ¿no? Llevar a cabo una candidatura en los diferentes municipios y los diferentes pueblos. Vamos a tener ahora próximamente el congreso del partido político, la España Vaciada, porque León Ruge es una asociación, pero formamos parte de la España Vaciada, que sí que tiene esa herramienta de partido político para poder presentar candidaturas. Y bueno, pues seremos las personas que estemos ahí metidos los que decidamos si queremos presentar algún tipo de candidatura o no en las elecciones municipales, porque bueno, yo entiendo que el debate se centre mucho en la ciudad de León, pero estos son unas elecciones municipales y hay otros 210 municipios en la provincia que son también muy importantes, que tienen muchos problemas y que en muchos casos van a tener renovación de alcaldes, de pedáneos, las juntas vecinales, y eso también son procesos que igual copan menos el foco mediático, pero también son muy importantes para los pobladores que quedamos en el territorio. Entonces, la gente que realmente quiera sumarse va a ser la que decida si se presenta una candidatura o no. No tenemos que esperar ninguna orden ni de Génova, ni de Ferraz, ni de Madrid, ni de Valladolid, sino que lo decidiremos nosotros mismos, como hicimos en su día cuando fueron las elecciones autonómicas, y también por un momento en el que consideramos que el proyecto no estaba maduro, pues decidimos pues ponernos a un lado, ¿no? Y que fuesen los otros partidos los que presentasen esas opciones, aunque sí hubo, como bien comentabas, candidaturas de la España Vaciada en otras provincias de la comunidad. O sea, que podrían ser candidaturas propias bajo vuestras siglas, o podría haber integración en otros partidos para remar juntos. No, integración en unas elecciones municipales yo creo que es una opción que probablemente quede descartada, ¿no? No me puedo aventurar yo a lanzarme en ese sentido, pero probablemente es una opción que quede descartada, porque bueno, las elecciones municipales en este caso tienen una casuística muy concreta, ¿no? Y en muchos de los pueblos lo decimos y lo oiréis muchas veces, ¿no? Se vota más a la persona que al partido, a la gente le da igual por quién se presente. De hecho, muchos alcaldes pedáneos un año se presentan por uno, otro año por otro, y realmente eso no es lo que se valora, lo importante, ¿no? Sino esa persona, la dedicación que pueda tener a su territorio y demás. Entonces, nosotros en esta fase inicial, hay que entender que nosotros estamos en una fase inicial de esa participación política. Preferimos ser más cautos, preferimos ir más lento, ¿no? Igual más de lo que debiera ser, pero sobre todo por intentar hacer las cosas bien y porque sabemos por otras experiencias que ha habido, ¿no? Que en cuanto surge un proyecto que pueda resultar atractivo, empiezan a surgir los que se llaman los paracaidistas por todos los lados, ¿no? Gente que viene rebotada de otros partidos, que realmente no tiene mucho interés, pero que ve ahí la oportunidad de ser candidato en algún tipo de lista y quiera utilizar, ¿no? Este vehículo, esta herramienta que tenemos en la España Vaciada para poder presentar una candidatura. Entonces preferimos ir más despacio y solamente en estos momentos iniciales pues dar la confianza a aquellas personas que ya están trabajando en el territorio y que sabemos que van a responder. Pues Sergio Díez, veremos a ver cómo transcurren las próximas semanas y meses. Representante en León de esa España Vaciada, gracias por atendernos. Se me consta que has tenido que hacer un esfuerzo para poder estar en este programa por cuestiones personales. Gracias, Sergio. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Cristina, ¿es positivo que entren estas plataformas, que se escuche la voz de las zonas rurales, o crees que pueden tener un efecto mínimo? Yo creo que es desaconsejable para lo que buscan que se presenten. Creo que las plataformas de la España Vaciada se han creado en lugares en los que no había ningún partido como la UPL. En una provincia en la que la UPL ya ha mostrado que puede tener implantación y que defiende los derechos del autonomismo leonés, no... Bueno, perdona, Cristina, en una provincia no, en un región, trozo de la provincia, bueno, porque la UPL en el Bierzo... bueno, el Bierzo yo creo que... Entonces, hablar de provincia en... Bueno, pero yo creo que el Bierzo es un lugar en el que hay que hacer una labor. La UPL tiene que hacer una labor importante en el Bierzo y tratar de revertir la estrategia de la Junta de Castilla y León con enfrentar a León y al Bierzo, que debería ser todo lo contrario. León y el Bierzo tienen que empezar a mirarse
cara a cara, tienen que empezar a darse cuenta de que el progreso de uno depende del progreso del que está enfrente, del otro. Entonces, todas estas plataformas que se están creando, yo creo que la única que van a conseguir es dividir el voto del leonesismo. No creo que saquen, no creo que tengan demasiado apoyo porque no se les conoce, pero se verá. No creo que tengan implantación, que decía Sergio, en el área rural. El área rural de León es demasiado complicada, demasiado extensa, como para que de repente llegue una plataforma de la nada y sepa exactamente qué problemas tiene la Ciana, qué problemas tiene la montaña oriental, qué problemas tiene el páramo. En fin, no creo que tengan demasiado éxito, ni que deban hacerlo además. Yo discrepo ligeramente. Yo creo que son bienvenidas estas plataformas. Otra cosa es quien luego aglutine y se aproveche precisamente porque, evidentemente, los partidos políticos y sobre todo los partidos políticos fuertes, tontos no son y saben quién les puede restar votos y quién se los puede dar. Más bien, quién se los puede restar. Pero yo creo que se consideran sociedad civil, ciudadanos que, estando fuera de las estructuras gubernamentales, pues actúan de forma colectiva en el ámbito público, buscan influir fundamentalmente. A lo mejor lo que no buscan es, pienso, en principio, es mi teoría, quizá no tanto gobernar, sino sí influir en que los fondos lleguen, los fondos regionales, que los fondos nacionales, que ahora el reparto de los fondos no se los lleven solamente y no tengamos en León absolutamente pocos duros para poder invertir. Entonces yo creo que esa capacidad de influencia sí que es muy importante y a lo mejor, bueno, pues están surgiendo como surgen en Teruel, como surge en Soriallá, como surge en Salamanca, están surgiendo donde no tienen la experiencia que aquí hemos tenido con la UPL. ¿Cuál fue la principal intención de la UPL en su momento? Como ya lo hizo, es influir y hacer lo posible para que puedan llegar ayudas y para que puedan el sector de los autónomos, etcétera, lo que sea, yo qué sé, que haya posibilidades. Y yo creo que esa capacidad sí que esas plataformas pueden estar más vivas que nunca ahora mismo. Me queda nada, un minutín de programa. No sé si pensáis que va a ser una precampaña muy larga, quedan muchos nombres por hacer oficiales y se me ocurre hablar de Villaquilambre, de San Andrés del Rabanedo, muchos partidos que todavía no han movido, o en este caso, por ejemplo, el PP. Queda mucho, pero el ritmo, claro. Queda todo, Cristina, todo, rápido, un titular muy rápido. Quiero decir que ya estamos en campaña desde antes del verano incluso, entonces yo creo que tenemos por delante. Y eso teniendo en cuenta que las elecciones generales nos adelanten también, entonces nos esperan muchos meses de trabajo arduo, la verdad. Bueno, lo que hablábamos, como empezábamos, como esto es un experimento, según parece, equivocadamente, porque estamos hablando de elecciones muy, muy importantes al tener esa cercanía y esa importancia, espero que esas intenciones que tienen otros partidos de convertir estas elecciones en esos experimentos, pues puede quedar un poco al lado. Y yo creo que es que sí, que se están adelantando, pero es que se tienen que estar adelantando. Hay muchas propuestas que hacer, hay muchas actividades que realizar y que lo vamos a sufrir los periodistas o la gente que está alrededor de todo este sistema. Pero yo creo que los ciudadanos sí que necesitan ya que se empiecen a concretar situaciones, que empecemos a saber quiénes son los candidatos, que empecemos a saber sus programas, que no hablamos nunca de programas, que sepamos sus propuestas y que en definitiva alguien adelante ya qué va a pasar con posibles pactos, etcétera, etcétera. O sea que necesidades, claro que tenemos. Otra cosa es que nos aburran como nos aburren habitualmente, pero bueno, siempre habrá gente que a la hora de decir las cosas pues explique cosas claras e interesantes. Veremos a ver si coge velocidad entonces esta recta todavía larga hasta el mes de mayo. Cristina Fanjul, periodista del Diario de León, gracias por estar aquí. José Luis Hernández, muchas gracias. Y a ustedes, nada, habrá la semana que viene un próximo Analízale con otro nuevo asunto que tratar. Gracias, adiós.